Vamos a continuar entonces con nuestra serie No te destruyas. Hace 8 días, o el domingo, perdón, empezamos hablando sobre el primer tema que fue la ¿qué? La culpa. Y hoy vamos a hablar sobre la depresión. Cuando hablamos de depresión estamos hablando de desaliento, estamos hablando de desánimo. Y eso es una de las cosas que muchas veces nosotros vivimos. Dice la definición de depresión que es un sentimiento de tristeza profunda y persistente. Cuando la depresión ataca a una persona, ataca una vida, se caracteriza por una tristeza que está allí, que se pega en lo más profundo de la persona y que no pasa, que transcurren los días, pero la persona sigue con un sentimiento de tristeza. Dice que es un sentimiento también de frustración, un sentimiento de desilusión, un sentimiento de desaliento que embarga la vida de una persona y que absolutamente puede destruir totalmente una vida. De hecho, estamos viendo cómo muchas personas hoy en día están recurriendo al suicidio. Todos los días escuchamos noticias, y no solamente de la gente de afuera. Esto está atacando también aún personas dentro de la iglesia. Hemos escuchado últimamente noticias de pastores, de líderes cristianos, de gente aún dentro de la iglesia con unas depresiones tremendas que los han llevado al suicidio, a la destrucción total. Escucha esto que leí en una página de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Dice lo siguiente: se estima que tan solo en los Estados Unidos hay más de 19 millones de jóvenes y adultos con depresión. Solo en los Estados Unidos, 19 millones de personas con depresión. ¿Y cuál será la cifra entonces total en el mundo, en nuestra nación, atacando desde los jóvenes, adultos, ancianos, todo tipo de personas? Quiero hablar de los síntomas de esta arma de autodestrucción, los síntomas de la depresión. ¿Cómo una persona puede identificar que está en un grado de depresión? Primero, sentimiento de tristeza, vacío, un vacío. Pérdida de interés en sus actividades favoritas. De un momento a otro pierdes el interés por hacer lo que en otras veces te gustaba. Ya no lo disfrutas, pierdes el interés. Aumento o pérdida del apetito. Una persona que ya deja de plano de comer, pierde el apetito, ya no le entra ni la comida. O por el contrario, empieza a comer de una manera exagerada. No poder dormir, o por el contrario, dormir demasiado. Gente que ya no puede dormir en las noches, o gente que duerme y duerme todo el día y se la quieren pasar durmiendo todo el tiempo, aún ni despertar. Dolores de cabeza. Todos estos síntomas que yo les estoy leyendo están allí en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos. Sentirse sin esperanza, sentirse irritable todo el tiempo. Ansioso o culpable. Sentimiento de culpa va incluido ahí. Y esto que va llegando en unas etapas, cuando una persona ya entra en estas etapas, es bien fuerte. Ideas de muerte, pensamientos continuos
en morirse, en suicidarse, en pensar en cómo sería su muerte. Ahí está. Todo eso habla de la depresión. En el cristiano, obviamente, involucra los sentimientos de enfriamiento espiritual. Una persona que pierde el interés en congregarse, en leer la Biblia, en orar. También se identifica una persona con depresión porque empieza a aislarse, quiere estar solo, no quiere hablar con nadie. Y otro de los síntomas es que pierde total motivación en las cosas, ya no le dan ganas de hacer nada, pierde la motivación aún de vivir. Y esto algunas personas podrían estarlo padeciendo o entrar en una etapa de esas, quizás en un mayor o menor grado, pero en un sentimiento de tristeza prolongado y de depresión que puede llevar a la destrucción total. ¿Cuáles son las causas? Quiero analizar algunas causas que nos muestra la Biblia. Y quiero con cada causa mostrarle cómo aún personas de la Biblia tuvieron depresión, estuvieron deprimidos, estuvieron en un grado fuerte de desánimo, de desilusión, de fracaso. ¿Qué los llevó ahí? ¿Cómo lo superaron? ¿Y cómo nos pueden servir esas lecciones para nosotros? Una de las primeras causas de depresión, y que nosotros vemos también como un caso de que le ocurrió a un personaje bíblico, es cuando un deseo o un anhelo profundo del corazón no es satisfecho. Algo que tú anhelas con todo tu corazón, que tú anhelas con toda tu alma, pero que eso no se cumple. Y pasan los años y no lo obtienes, y eso puede llevarte a una depresión. Ese, por ejemplo, fue el caso de una mujer en la Biblia llamada Ana. La Biblia dice que esta mujer anhelaba con todo su corazón tener un hijo, tener familia. Pero lastimosamente esta mujer era estéril. Y dice la Biblia que esta mujer empezó a entrar en una tristeza profunda, en una depresión total. Ahí está el caso, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Dice, y su rival la irritaba, porque acuérdese que esta mujer, en ese tiempo se practicaba la poligamia, compartía a su esposo con otra mujer y la otra mujer sí tenía hijos. Esto aumentaba en ella su dolor. Dice, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esos eran los síntomas de depresión en ella. Un llanto constante, mantenía llorando y dejó de comer, con una tristeza fuerte. Y su marido Elcana le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pero fíjate que cuando una persona está en depresión, ni siquiera disfruta lo que tiene. Esta mujer tenía un excelente esposo. Quizás no le hacía falta nada más por lo que nos muestra la Biblia, pero tenía ese sentimiento de tristeza porque ella no podía lograr obtener lo que quería. Lo que más anhelaba no venía, y esto causó en ella una gran depresión. Algunas personas entran en depresión por esa misma razón. Algún anhelo, algo que han estado soñando no se cumple, y entonces entra en su vida la depresión. Quiero que miremos otro caso. ¿Por qué una persona puede entrar en depresión? Segundo caso,
segunda causa también. Cuando a una persona le llega una desgracia, una calamidad, algo sucede que hace que la persona entre en una depresión. Una persona pierde un ser querido. Una persona tuvo un accidente y perdió a alguien. Algo sucedió desastroso en su vida. Puede hacer que una persona entre en depresión. El caso que nosotros tenemos en la Biblia es el caso de Job. La Biblia nos dice que Job en un día le vino la calamidad más grande que quizás a un hombre le pueda suceder. En un mismo día se le murieron 10 hijos. En un mismo día perdió todo su ganado, todas sus riquezas. En un mismo día sus propiedades se vinieron al suelo. Y obviamente esto ocasionó en él una tristeza profunda. De tal manera que nos muestra la Biblia en Job 10, versículo 1, que Job ya meditaba estas palabras. Dice: está mi alma hastiada de mi vida. Llegó a aborrecer su vida. Dice: daré libre curso a mis quejas, hablaré con amargura de mi alma. Su vida entró en una amargura, en una tristeza. Aún deseaba morirse. Dice la Biblia que aún en algún momento él dijo: maldito el día en que nací. Empezó a maldecir aún su existencia en la tierra. ¿Cuál fue la razón que lo llevó a ese grado de depresión, de tristeza? Su calamidad, su duelo, su pérdida. Entonces fíjate que en la Biblia nos muestra que las personas han llegado a sufrir esta situación y las causas. Un deseo, número 1, que no se cumple, un anhelo no satisfecho. 2, una tragedia que llega a la vida, la pérdida de un ser querido. Número 3, una frustración. Una frustración. Cuando algo por lo que tú estás trabajando, por lo que tú estás esforzándote, que has estado invirtiendo en tu vida, no se da, puede causarte una frustración y llevarte a una depresión. El caso que les quiero mostrar en la Biblia es el caso del profeta Elías. Elías fue un hombre poderoso en Dios. Dios lo usaba de una manera impresionante. El propósito de su vida era anunciar el arrepentimiento de las personas, hacer que la gente se volviera a Dios. Pero en algún momento de su vida, lo que él anhelaba no se vio, la gente no se volvía a Dios. Y eso causó en él un tal grado de frustración que lo llevó a una depresión profunda, donde él deseaba morirse, donde entró en una tristeza, en un sentimiento de desánimo terrible. Allí está en Primera de Reyes 19, versículo 4. Imagínese un hombre tan de Dios, tan poderoso, entrar en una situación de esta. Dice la Biblia: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Morirse. Quería morirse. Dice: y deseando morirse, le dijo: basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quería morirse, y de hecho le oraba a Dios que le quitara la vida. Y dice la Biblia en el versículo siguiente: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Fue y se tiró debajo de un árbol y se puso a dormir. Síntoma de depresión, sueño, deseos de morirse. Ahí está en la Biblia. La Biblia nos muestra todas estas condiciones en el hombre, porque eso sucede en las personas y tiene la capacidad de llevar a una persona a esto, a morirse. Ahora, fíjese el sentimiento
que le embargaba a él. Cuando Dios le pregunta: Elías, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás encerrado? Porque después fue y se metió en una cueva. ¿Por qué estás aquí en esta cueva? Esta fue la respuesta que él dio en Primera de Reyes 19:10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él sentía que todo lo que había hecho era en vano, que todo lo que él había predicado no tenía sentido, porque la gente, en vez de acercarse a Dios, se había apartado totalmente. Él sentía que no quedaba nadie, que la gente no hacía sino hacer el mal, matar a sus profetas, y que el único que quedaba era él. Le invadió la fatalidad, una frustración que lo llevó a una depresión. Ahora, hay personas que pueden tener frustración en lo que hacen, en sus actividades, en su profesión, pero hay personas que los lleva a una frustración sentimental. Un fracaso matrimonial puede llevar a una persona a una depresión. Un fracaso económico. Quizás una persona que ha trabajado por años en una empresa y que de un momento a otro fracase, se frustre, su empresa se venga a la quiebra, puede entrar en una depresión. Entonces, fíjese usted todas estas cosas, todas estas causas. Número 1, un deseo no satisfecho. Número 2, una desgracia, una calamidad. Número 3, una frustración, un fracaso en cualquier área de la vida de una persona. Número 4, cuarto caso bíblico y cuarta causa, un extremado cansancio, y la persona puede llegar a sentirse que no puede más con la carga que lleva. El cansancio lo puede llevar a explotar y entrar en una depresión. Y esto lo experimentó Moisés. Imagínese usted la carga que llevaba Moisés. Tenía una responsabilidad de guiar a un pueblo de cientos de miles, aún algunos hablan de millones de personas, en un desierto, quejándose, murmurando, poniendo problemas, poniendo obstáculos en su misión. Moisés sentía que ese pueblo en algún momento se le volvió una carga, que él decía: yo no soy capaz con esto. Y le dice a Dios lo siguiente, Números 11:14: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Señor, esto está muy pesado para mí. Versículo 15 le dice Moisés: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. No quiero vivir más. En algún momento Moisés quiso morirse también. Le manifestó a Dios su frustración, su carga, su incapacidad de continuar. Todas estas razones hacen que una persona pueda llegar a un sentimiento de no querer más, de perder la motivación, de querer dormirse, de querer morirse, de no querer avanzar. Quiero mostrarles otra causa y otro caso bíblico. ¿Qué puede llevar a una persona a una depresión? Un pecado que arrastra en su vida sin confesar. Un pecado oculto, una culpa que una persona siente. Ya hablamos de la culpa, yo creo que usted tiene mucha idea de lo que ya estamos mencionando. Algo que lleva arrastrando a la gente, una culpa por algo que hizo, un error que cometió, un sentido de responsabilidad que lo ha llevado a una depresión. La Biblia nos muestra el caso de David. Lo hablamos el domingo, cuando él dice: mientras que yo me callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedad de veranos. Dice en el Salmo 42:3: fueron mis lágrimas
mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Nos habla de una condición de que le hacía tener lágrimas, que le hacía sentir su alma triste, abatida. Él mismo hablaba y decía: ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué siento esto en mi corazón? Y hablamos el domingo de cómo el pecado estaba afectando su vida, una culpa, un pecado que cometiste, un error que vino a tu vida, y ese pecado no confesado, o ese pecado oculto, o esa culpa puede llevar a una persona a tener una depresión y aún a quitarse la vida. Y otra de las causas, y quiero hablar de esta, la última causa que quiero mencionar, es que hoy en día se sabe que la depresión tiene causas biológicas, causas físicas, una enfermedad. Es una enfermedad como cualquier otra, pero que afecta la mente de una persona. Está comprobado científicamente que la depresión en muchos casos está originado en un desequilibrio químico en el cerebro. Problemas en el sistema nervioso, en los neurotransmisores, un desorden químico que puede llevar a una persona a una depresión profunda. Hablamos también de casos como mujeres después de un parto que sufren un tipo de depresión, llamada depresión postparto. Todo eso tiene su origen no en algo espiritual o emocional, sino en algo netamente físico. Entonces fíjese que hay diferentes razones. No todas las personas llegan a una depresión por lo mismo. No podemos concluir que una persona está en depresión, claro, es porque está en pecado. Elías no estaba en pecado, Moisés tampoco, Ana tampoco. No podemos concluir de que una persona está en depresión solamente por un aspecto físico. También hay otras razones que ya mencionamos. Pero todo esto puede llevar a una persona a deprimirse, y esa depresión puede llevar a una persona a la destrucción total. Puede perder su vida social, su vida espiritual, puede perder su vida física, llevar su vida a un suicidio, a una muerte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo vencer la depresión? Eso es lo que necesitamos nosotros saber. Ahora, usted me dirá: yo no estoy en depresión, pero algunas veces en nuestra vida viene la tristeza. Entonces, en caso de tristeza, en caso de desánimo en su vida, en caso de desilusión, de frustración, de fracaso, o en caso de depresión, ¿qué hacer? ¿Cuál es el consejo que nos da la Biblia? ¿Cuáles son las salidas para no terminar destruyéndonos? Número 1, y escúcheme, amado, que esta es la más importante y lo que menos quiere hacer la gente cuando está en depresión. ¿Qué es? Orar. La Biblia nos muestra a nosotros que el arma número 1 para vencer la depresión es la oración. Es meterte con Dios de una manera profunda. Así como es profunda tu tristeza, así tiene que ser de profunda y más tu oración. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Le voy a mencionar algunos casos. Primero, el caso de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús en el día que Él se sintió más triste de toda su vida terrenal? Porque la Biblia nos muestra que hubo un día en específico. Jesús tuvo momentos emocionales, momentos donde lloró, donde se enojó, ¿cierto que sí? Donde se alegró, pero también tuvo un momento de suprema tristeza.
Y dice la Biblia que tan agobiado estaba nuestro Señor Jesucristo, se sentía tan triste, con una profunda, esto fue un dolor igual al de una depresión, porque Él lo manifiesta, que lo llevó quizá aún a expresarlo. Ahí está en Mateo 26, versículo 37. Dice la Biblia que Jesús, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a ¿qué? Y a angustiarse de cualquier manera. Dice, en gran manera. O sea, le entró una tristeza y una angustia terrible a Jesús, nuestro Señor Jesús. Entonces Jesús tomó a esas personas que consideraba las más cercanas y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Tengo una tristeza de muerte. Escuchen, Jesús sabe y conoce lo que es estar en una depresión, porque Él lo vivió. Él sintió una tristeza de muerte, que es lo que siente una persona en depresión, una tristeza de muerte. Y Él lo confiesa y le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo, ayúdenme a orar. Oye, a mí me parece impresionante que si Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, estando en esta carne, sintió necesidad de ayuda para orar, ¿será que nosotros también necesitamos? Oye, hermano, le dijo: ayúdenme, estoy triste, tengo una tristeza de muerte, velen conmigo. Y dice en el versículo 39: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, porque así se quita la depresión, amados. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y si tú sigues leyendo, dice la Biblia que seguía orando y seguía orando en tanta intensidad que empezaron a salirle gotas de sangre en su sudor. O sea, esto era un grado de tristeza, de angustia, hermano, que ningún ser humano, no sé, quizás haya tenido. Pero Él lo estaba enfrentando, y nos está mostrando la Biblia cómo se enfrenta una tristeza profunda de muerte con oración profunda. Pero no es de que, ay, voy a ir a la oración de las 7. No, hermano, ahí usted necesita algo más. Usted necesita encerrarse a orar, porque ni siquiera usted necesita estar en una oración donde esté orando otro. Usted necesita orar usted mismo y meterse como nunca, porque si no la depresión se lo lleva. Y escuche, mi amado, esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Peleó la tristeza profunda, la tristeza de muerte con oración. Y dice la Biblia que como respuesta, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Venían ¿qué? Ángeles. ¿Y qué hacían? Lo fortalecían. ¿Dice eso la Biblia o no? Claro, viene fortaleza para tu vida cuando tú te metes de esa manera. ¿Qué hizo Ana con su depresión? Esta mujer que tenía un deseo de tener un hijo y no lo podía tener, que lloraba, que había dejado de comer, que estaba en una depresión. ¿Qué hizo ella? Hizo lo mismo. Dice la Biblia que ella vino al templo y se puso ¿a qué? A orar. Dice la Biblia en 1 Samuel 1:10, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella se metió, hermano, a sacar toda esa tristeza en Dios, en Dios, en Dios. No se fue a llorar ahí a donde una vecina. No. Ella vino a desahogarse
en Dios. Y mire lo que dice el versículo 12. Y mientras ella oraba, ¿cómo oraba? Largamente. Hermano, ahí sí hay que orar largamente. Ahí no hay una oración de cepillo de dientes que te salve. De esas que mientras que te cepillas los dientes porque no tienes tiempo para orar, esa no te va a salvar en un momento de esos. Dice, largamente oraba delante de Jehová, y Elí estaba observando la boca de ella. Pensó que estaba borracha. Y ya en el versículo 15 le dijo, Señor, no. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué tiene que hacer una persona que está en depresión, en extrema tristeza, en extremo desánimo, desilusión y frustración? Venir y sacar, porque esos son sentimientos que se han metido ahí, y hay que venir y sacarlos llorando, gimiendo, clamando en la presencia de Dios. Hay que sacar todo eso en la oración. La Biblia dice, si alguno está afligido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Haga oración. Eso dice la palabra del Señor. Si alguno está afligido, haga oración. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la persona, cuando tiene esa aflicción, cuando siente esa tristeza, no quiere orar. Y escuche, mi amado, ¿cómo más usted va a solucionar eso? Con los medicamentos que se dan para eso, que son tremendos, son muy fuertes, te ponen a dormir más. Escúchame, tú necesitas orar en el peor momento de tu vida, en más tristeza, más desánimo, porque cuando uno está desanimado, uno no quiere orar. Uno está frustrado, uno no quiere orar. Uno está triste, uno no quiere orar. Y eso, hermano, es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. Segundo, ¿qué tiene que hacer una persona que está en depresión? Primero, sacar toda su frustración, su dolor, su tristeza en oración. Segundo, tiene que buscar ayuda de personas y hablarlo con alguien. Pero primero, ¿con quién? Bueno. Segundo, hermano, es importante, y es un consejo bíblico, buscar ayuda, pero no en no en chismosos, no en gente que no te edifique, en gente espiritual que te pueda levantar. Y buscar ayuda, necesitas acompañamiento, porque lo que quiere hacer una persona en depresión es aislarse. Y lo que necesita hacer es todo lo contrario, unirse a alguien. Escuche, piense en esto. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía esa tristeza profunda? Llamó otras 2 personas, ¿cierto? Otras 3. Muchachos, estoy triste. Les contó cómo se sentía. Escúcheme, si lo hizo Jesús, vuelvo y repito, es necesario que tú tomes personas de verdad, no gente que se va a burlar, gente que va a regar el chisme. No, gente que tú les puedas decir, mira, estoy en una tristeza, estoy en una angustia, ayúdame a orar, porque si tú sufres eso solo, el enemigo te acaba. No te pongas de fuerte a esconder eso solo y a vivir eso solo, porque si Jesús necesitó ayuda en ese momento, tú también, yo también. La Biblia dice que en los momentos difíciles Dios le permitió ayuda. Cuando Moisés de hecho le dijo, Señor, yo no puedo más con esta carga, ¿qué hizo el Señor? Le puso gente para que lo ayudara, ¿cierto que sí? Le dijo, voy a tomar el espíritu que está sobre ti, lo voy a poner sobre otra gente para que te ayuden a llevar esa carga y no lo lleves tú solo. O sea, le dio un acompañamiento. Puso a alguien que le ayudara a llevar su carga.
Dice la Biblia en Éxodo 17:12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, es decir, hasta que se acabó la batalla. Escúchame, amado, porque en medio de nuestras batallas nosotros necesitamos gente que nos levante los brazos cuando no podemos más. Una persona que se ponga a un lado y se ponga a otro, y que tú puedas descansar tu debilidad en alguien que te ayude, que te levante los brazos y que te den firmeza hasta que pase esa batalla. Así como Moisés pudo tener firmeza hasta que se puso el sol, hasta que volvió a salir el sol, hasta que pasó la oscuridad. En medio de la depresión, de la oscuridad, del desánimo más tremendo que pueda llegar a tu vida, busca 2 personas o 3 que puedan levantarte los brazos en oración, porque lo necesitas. Solo, muy difícil. La Biblia dice que David un momento entró en una tremenda depresión, una tremenda tristeza. ¿Por qué? Porque Saúl lo perseguía todos los días, y llegó un momento donde David se estaba dando por vencido y dijo: algún día este hombre me va a acabar, me va a matar, tarde o temprano me va a matar. Y fue y se metió en un desierto. Y cuando David estaba allá en ese desierto, desanimado, la Biblia dice que llegó su amigo Jonathan, y dice la palabra justo en 1 Samuel 23:16: entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David ¿a dónde? A Orés, a su desierto, y fortaleció su mano en Dios. Lo fortaleció en Dios. Tú necesitas gente que te pueda fortalecer en Dios, como Jonatán. Dice, fortaleció. Le dijo a David: no te desanimes, mi padre no te va a alcanzar, nunca te va a encontrar. Tú vas a ser el rey, yo voy a ser segundo después de ti, no temas, Dios está contigo, todo el mundo sabe que tú eres un hombre de Dios. Empezó a levantarlo, a fortalecerlo, a darle esperanza en medio de su desierto. Entonces, amados, necesitamos, dice la Biblia, Santiago 5:16, mire lo que dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está el principio bíblico. Oren unos por otros, y si alguien está en una depresión, necesita que alguien venga, unos y lo oren, y dice que en la oración hay sanidad. ¿Dice ahí o no? Oren unos por otros, ¿para qué? Para que sean ¿qué? Sanados. Y quizás alguien con una profunda depresión que podría terminar suicidándose pueda ser sanado cuando vengan otras personas a orar por él y a levantarlo. Ahí está lo que nos muestra la Biblia. ¿Cómo más puedo ser libre de una depresión, de una tristeza, de un desánimo profundo? Tercero, confesar el pecado. Recuerden que una de las causas es el pecado oculto, la culpa que produce depresión. Cuando esa es la causa, no hay otra más, y eso hablamos ampliamente el domingo, que confesar el pecado. Hablarlo, sacarlo, confesarlo a Dios. Porque mientras que eso esté oculto, la depresión no se va a ir, te vas a ir enfermando más y más. Dice en el Salmo 32:3, está hablando, esto fue lo que hizo David en medio de su pecado para ser libre de esos sentimientos que le embargaban. Dice: mientras callé, es decir, mientras que yo no le conté eso a nada, no hablé eso con Dios, lo mantenía encerrado, oculto, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Las cosas se pusieron peores.
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entró en un estancamiento, en una sequía. Pero dice el versículo 5: mi pecado te declaré, no tapé más, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, mis errores, mis fallas a Jehová. Y Dios, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se fue cuando hubo confesión. Escuché el caso de una mujer que era tremenda mujer evangelista y servía en la iglesia, y era de esas mujeres brillantes que estaban sirviendo, ganando almas, animando, siempre con una sonrisa, casada. Pero esta mujer cometió un pecado, una infidelidad. No lo contó a nadie, se quedó callada. Pero esa mujer empezó a menguar en la iglesia. Ya no servía, empezó a aislarse. Poco a poco empezó a apagarse en la congregación. Ya algunas veces no asistía. Dejó totalmente su servicio a Dios. Luego empezó con una enfermedad en sus piernas. Empezó a sentirse que se quedaba tiesa en las piernas. Y así sucesivamente esa mujer fue quedando paralizada, literalmente. Entró en una enfermedad de parálisis. Su esposo intentó con médicos tratarla, pero no hallaban con el cuento. Para hacerle el cuento corto, esta mujer entró en una depresión severa que afectó su salud, porque nosotros somos un ser integral. La Biblia dice que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Pero lo que pasa dentro de ti empieza a afectar muchas veces tu salud. Te puede enfermar una depresión, un estrés, una ansiedad. Todo eso puede empezar a enfermar tu cuerpo. Escúcheme, hasta que ella un día de su enfermedad, ya viéndose así, confesó su pecado a su pastor. Confesó la situación, y después de su confesión empezó un proceso de libertad. Empezó a sanar progresivamente. No fue algo instantáneo, pero sí progresivamente empezó a sanar. ¿Sabes por qué? Porque eso trajo libertad a su vida. Libertad. Así que, hermano, número 1, oración. Número 2, es necesario buscar ayuda espiritual de oración, compañerismo. Número 3, es importante la confesión. Si hay un pecado oculto, si hay alguna situación, sáquelo delante de Dios, pídale perdón a Dios, confiese su pecado, y eso va a ir trayendo sanidad. Número 4, cuarto consejo de la Biblia: espere en Dios en medio de su depresión, su tristeza. ¿Cómo así que espere en Dios? Fíjese lo que dice el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí está el salmista en medio de su tristeza, de su angustia, hablándose a sí mismo y diciendo: alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Espera en Dios. Él mismo le habla a su alma: espera en Dios. ¿Por qué, amado? Porque por lo regular una persona que está en extremo desánimo, depresión, angustia, va a tomar malas decisiones, va a hacer locuras. ¿Cuántas personas en medio de una depresión dicen: me largo de aquí, me voy de este país? Se compran un tiquete, se van. O dejan a su esposo, a su esposa, o dejan a sus hijos, o simplemente ven el panorama, lo ven tan negro que dicen: aquí no hay solución. Y como esta mujer que veíamos en estos días,
toma a su hijo y se tira de un puente, porque no se da la oportunidad de decir: espera en Dios, porque este no es el fin de la historia. Algo puede hacer el Señor, algo va a hacer Dios, y hay que esperar en Dios, esperar en Dios. Quinto consejo, hermano: en medio del desánimo, de la depresión, de la angustia, de la tristeza severa, profunda, manténgase activo en Dios. Manténgase activo en Dios. La Biblia dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿A cuánto les parece eso? Tremenda palabra, una motivación de parte de Dios. Esas palabras fueron dichas ¿por quién? ¿A quién? Por Dios, ¿a quién? A Josué. Pero fueron dichas ¿en qué momento? ¿En un momento de alegría o de profunda tristeza? Fueron dichas en un funeral. Llevaban 30 días llorando la muerte de Moisés. Todos habían entrado en un panorama de desilusión, de tristeza, de angustia. Y en medio de un pueblo llorando la muerte de Moisés, viene Dios y le dice: esfuércese, sea valiente, no tema, no desmaye, mira que te mando, avanza, toda la tierra está delante de ti. Dile a este pueblo que marcha. Invita a Josué a que siga activo, a que avance en medio de su dolor, en medio de su tristeza. Porque escúcheme, amado, la depresión lo que quiere hacer es pararlo a usted, detenerlo. Entonces, cuando llega una depresión, un desánimo, por lo regular lo que usted quiere es irse a acostar a dormir, no quiere volver a la iglesia, no quiere hacer nada, y usted tiene que hacer todo lo contrario: activarse, hacer algo, así no sienta, así le duele, porque eso es tan profundo. Yo creo que algunos hemos experimentado situaciones así, que se pone un bulto sobre ti, tú no puedes ni andar, pero aún así Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. La gente le dice: pastor, mira que no, estoy con un desánimo, voy a retirarme del servicio un tiempo. Por favor, amado, eso es la peor decisión. Ahí es cuando hay que servir. Yo he tenido que vivir momentos así, momentos difíciles. La otra vez tenía que viajar a Pereira, mi madre con un tumor cancerígeno y una operación, y me tocaba verla a ella llorando en angustia allí en la clínica, en tremendas operaciones, con riesgos médicos, con dichos de los médicos que puede quedar ciega, puede morir, y yo tener que salir de allá y venirme aquí a dar un culto. Lo hice, lo he hecho. ¿Por qué, hermano? Porque la tristeza no nos puede parar. La angustia, el desánimo no puede pararte. Tenemos que esforzarnos, porque precisamente lo que quiere hacer el enemigo es inmovilizarte, detenerte. Y Dios quiere que tú avances aún en medio de eso. Si sientes deseo de irte a dormir, de no hacer nada, hay que hacer algo, hay que levantarse, ponerse las botas y avanzar. Este consejo número 6, voy terminando, son 7. Tenga cuidados físicos. Esto no suena muy espiritual, hermano, pero escúcheme, esto hay que hacerlo. Porque además la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo, ¿o no? Entonces, amado, si usted no quiere entrar el día de mañana en una depresión fuerte, cuide su cuerpo, aliméntese bien, duerma bien, haga ejercicio, todo eso. Yo la otra vez entré en un cuadro de pánico impresionante. Algunos de ustedes que llevan tiempo saben lo que me pasó. Fue un descuido de mi salud.
empecé a dejar de dormir, entré en un agotamiento y entró una situación tenaz que me estaba produciendo una depresión tremenda. Lo que descubrí en medio de todo eso fue mi descuido del templo de Dios. Falta de sueño, mala alimentación, falta de ejercicio, falta de cuidado. Hay que cuidar el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Escuche, mi amado, y le voy a decir esto: si alguna vez usted se llega a encontrar en una depresión fuerte, usted ya tiene que buscar también ayuda médica. Porque si usted ya tiene pensamientos de suicidio, pensamientos de matarse, eso es serio. Usted está enfermo grave. Y así como cuando usted tiene una enfermedad, hermano, corporal, usted va y busca un médico, es necesario de ir al médico inmediatamente. Busque ayuda, primero consejería espiritual, por su pastor, ore, pero siga también la búsqueda, porque recuerde que también una de las causas de la depresión es física, es totalmente un desorden. Por lo menos cuando yo tuve ese cuadro terrible que me dio, todo lo que encontré era un desorden en mi sistema nervioso impresionante, los neurotransmisores, había que arreglar cosas. Entonces, ojo, hermano, porque usted tiene que buscar y no le dé miedo, busque ayuda, porque es necesario. Y último consejo que nos da la palabra es, hermano, en medio del desánimo, en el peor momento de desánimo, de desaliento, de depresión, usted necesita recargarse en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Eso fue la manera como el profeta Elías se levantó de su depresión. Recuerde que él quería morirse. Recuerde que estaba dormido y depresivo, se echó debajo de un árbol. Y dice la Biblia que pasó lo siguiente, Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, ¿y qué? Y come, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y volvió a dormirse. Ese no reaccionaba ni con comida. Versículo 7. Y volviendo el ángel otra vez de Jehová, la segunda vez, lo volvió a tocar diciendo: levántate, ¿y qué? Y come, porque el largo camino te resta. Y dice en el versículo 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Escúcheme. En medio de su desierto tuvo que levantarse y comer, y con la comida que tuvo lo fortaleció para llegar a la presencia de Dios. Escúcheme, amado. La Biblia dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca del Señor. Y yo sé que usted con un desánimo y una tristeza no quiere leer la Biblia, pero ahí es donde usted tiene que leer más la palabra, porque usted tiene que comer, alimentarse del pan de vida, alimentarse de la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios. Porque en medio de la depresión usted va a tener pensamientos de muerte, de frustración, pensamientos de fatalismo, de que nada va a salir, va a escuchar voces de malvadas, y usted más que en cualquier momento necesita escuchar la voz de Dios, alimentarse con el pan de vida que le dé las fuerzas a usted para llegar a otro nivel espiritual. Y seguramente va a pasar como Elías. Recuerden que cuando Elías tuvo el encuentro con Dios, Dios le regaló una nueva visión, lo fortaleció, le comunicó sus planes.
Escúcheme, Dios quiere llevarnos en medio de cualquier situación de desánimo, de desaliento, de tristeza, de fracaso, a la presencia de Él para fortalecernos y darnos una nueva visión. Porque el panorama se ve oscuro, pero Dios quiere mostrarte lo que quiere hacer contigo, conmigo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo ¿qué? Gozo y paz en el creer, para que abundéis en ¿qué? Esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ahí está hablando de tres cosas que nos va a llenar Dios: de gozo, de paz y de esperanza. Y una persona en depresión carece de esas tres cosas. No tiene ni gozo, ni tiene paz, ni tiene esperanza. Precisamente una persona desanimada no tiene eso, ni gozo, ni paz, ni esperanza. Necesita recibirlo, y dice la Biblia que ¿quién lo va a llenar de eso? El Dios de esperanza te va a llenar de gozo, de paz y esperanza en el poder del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:4, y termino con esto, y dice la Biblia: por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero dice la Biblia aquí que Dios nos ha dado a nosotros preciosas y grandísimas promesas. Y escúcheme, por eso usted y yo necesitamos alimentarnos, y en medio de los momentos difíciles, hermano, llenarnos de las promesas de Dios, hablar las promesas de Dios, orar con las promesas de Dios. Padre, yo estoy en este momento de angustia, pero tú has dicho en tu palabra que cuando yo pase por el fuego, la llama no me quemará, que las aguas no me ahogarán. Señor, yo estoy pasando por este momento de escasez, pero tu palabra dice que tú eres mi pastor, que nada me faltará, que tú, mi Dios, suplirás todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Señor, yo me siento solo, pero tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Señor, me siento impotente, me siento sin fuerzas, pero tu palabra dice que tú me ayudarás, que tú nunca me dejarás, que tú me sustentarás con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos ven la diferencia que hace eso? Es en medio de ese momento, hermano, usted pegarse de las promesas de Dios. Obviamente, si usted no las conoce, no se las sabe, ¿de qué se va a pegar en el peor momento de su vida? De los consejos de Laura en América. ¿De qué se va a pegar? De novelas. Una persona en depresión se pone a ver novelas todo un día. Usted piensa que puede sacar algo de consejo de ahí, algo que le levante. No, usted necesita las promesas de Dios, alimentarse con las promesas de Dios. Y seguramente, así como Dios levantó a Ana de la depresión, que ella nunca volvió a estar triste, dice la Biblia, nunca volvió a estar triste. Así como Dios levantó a Elías de esa depresión, ninguno de estos personajes de la Biblia murió en depresión, porque esas armas no lo destruyeron. Dios levantó a Elías de la depresión, le dio una nueva visión, un nuevo llamado. Dios levantó a Moisés, le dio fuerza, le dio compañeros. Dios levantó a David, le dio una nueva vida. Dios levantó a Job, le dio 4 veces lo que tenía antes, le dio un futuro lleno de esperanza. Todas las personas de la Biblia que estuvieron en depresión no perecieron, no terminaron en suicidio, porque Dios las levantó y Dios les dio vida y paz.
¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo mismo con nosotros? Aún si no estás en depresión, en el peor momento de tu vida, en el desánimo, en la desilusión, en los fracasos, en las cosas malas que te pasan en la vida, aplica todos estos consejos de la Biblia y vas a ver cómo Dios viene sobre ti con nuevas fuerzas y te levanta, porque Él es el Dios que tenemos. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos muestras cómo tú conoces nuestra condición. Tú no eres ajeno, Señor, a nuestras circunstancias, a nuestras experiencias. Tu palabra dice que tú estuviste en esta tierra y fuiste tentado en todo, pasaste por todo conforme a nuestra semejanza, pero tuviste victoria. Y tu palabra dice que tú eres poderoso para socorrer a aquellos que batallamos, a aquellos que luchamos. Señor, hemos hablado de la culpa y cómo tú puedes libertar a una persona de la culpa. Hemos hablado de la depresión, Señor, hoy, y cómo tú nos muestras en la Biblia cómo tú puedes levantar a alguien de la depresión. Hemos hablado, Señor, de cómo poder seguir tu ejemplo en el momento de la tristeza. Señor, gracias, Señor Jesús, por tu ejemplo, porque tú nos mostraste allí en Getsemaní cómo superar la tristeza y cómo llevar la angustia por medio de la oración. Hoy clamamos, Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de nosotros los que estamos aquí. Señor, que podamos tener ese deseo de orar, de clamar, de derramar todas nuestras situaciones en oración, de entregar, Padre amado, toda nuestra tristeza, todo nuestro lamento, porque tú lo convertirás en gozo y alegría. Padre, hoy clamamos, Señor, para que tú nos proveas de esas personas espirituales, oh Dios, de esas personas como Ur y Aarón que levantaron los brazos de Moisés. Y que nosotros también podamos ser de esos que levantan los brazos de nuestros hermanos cuando están en dificultad. Padre, clamamos para que nos levante, Señor. Levanta esas personas como Jonathan, que vienen a fortalecer a su amigo en el desierto, en la soledad, en la angustia, en la depresión. Padre, mándanos esas personas, pon personas en nuestro camino y ayúdanos a ser esa clase de personas en el nombre de Jesús. Clamamos, Padre, por todo pecado que haya en nuestra vida oculto, que haya causado desánimo, estancamiento, que haya traído sequía a nuestras vidas. Padre, te pedimos perdón y dile: Señor, yo confieso mis pecados. Te pido que me laves, que me limpies, que me purifiques y me ayudes, Señor, a ser libre de toda culpa, Señor, y de toda depresión, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, clamamos, Padre, en el nombre de Jesús, que en todo momento nos ayudes a esperar en ti y a creer, Señor, que hay esperanza, a creer, Señor, que tú abrirás camino, que la tristeza de hoy, Señor, tú la convertirás en alegría para mañana, Señor, que veremos tu gloria, que tú eres el Dios que cambia las circunstancias, Padre. Clamamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a cuidarnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y hoy oramos, Señor, para que tu palabra sea nuestro alimento, que podamos llenarnos de ella, que podamos asirnos, pegarnos a tus promesas, Señor, sabiendo que son una ancla que nos levantarán, Señor, y que veremos la victoria. Clamamos en el nombre de Jesús por toda persona, Señor,
que esté en depresión. Si hay alguien aquí presente, o si hay alguien que nos está viendo, Señor, a través de internet, con depresión, con angustias, con pensamientos de muerte, con sentimientos de suicidio, Padre, hoy nosotros clamamos para que venga consuelo de Dios, para que tú visites, Espíritu Santo, y traigas libertad ahora en el nombre de Jesús. Oramos para que reprendas todo espíritu de muerte, para que reprendas, Señor, todo espíritu de suicidio, todo lo que quiera entrar, Señor, por la puerta abierta de la depresión. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo y clamamos para que venga de parte de Dios en esta noche gozo de Dios, porque tu palabra dice: el gozo de Dios es mi fortaleza. Que venga de parte tuya, Señor, en este lugar, en esta noche, paz de Dios a cada mente, paz de Dios a cada corazón, y que venga de parte de Dios esperanza. Venga, Señor, esperanza a la vida del creyente. Que sepamos, oh Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que nosotros no nos vamos a destruir. Como dice tu palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.